Pero ahora además, imagine que en la alimentación usted le agrega un solvente o un componente inerte, o sea, una sustancia que no participe de la reacción, alguien que está disolviendo al reactante. ¿Cuál es el efecto de la presencia de ese inerte en estos diagramas? A medida que aumenta la presencia de inerte, es decir, a medida que aumenta el flujo de inerte en la entrada, y por lo tanto en el reactor y por lo tanto en la salida, la relación entre la conversión y la temperatura que se vaya alcanzando según el tamaño del reactor, que es esta curva roja, empieza a desplazarse hacia la izquierda. Es decir, que si usted utiliza inertes en un reactor que le origina, vamos a suponer, una conversión del 60%, la temperatura que va a tener la corriente de salida va a ser menor que en el caso de un reactor en donde no utilice inertes y que también alcanza una conversión del 60%. En otras palabras, la presencia de un inerte en un proceso exotérmico lo que hace, en cierta forma, actúa como si fuera una esponja de energía. El inerte absorbe esa energía liberada. Los reactantes y productos también, pero el inerte ayuda a absorber esa energía que se libera en la reacción exotérmica. Y con ello evita que la temperatura se incremente demasiado. Si la presencia de inerte es alta, entonces el proceso, si aunque sea adiabático, pero con una alta cantidad de inerte, el proceso poco a poco se va volviendo similar a un proceso isotérmico. No va a ser igual, pero sí va a ser aproximadamente igual. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un reactor adiabático, sabe que la reacción es exotérmica y sabe que al ser exotérmica la temperatura del producto va a ser muy alta, como se ve acá, ¿no? Una temperatura muy alta, y eso usted no quiere, por la razón que sea. Más bien usted quisiese que la temperatura no se eleve tanto, pero el reactor es adiabático, pues una alternativa sería agregar inerte. El inerte lo que va a hacer es evitar que la temperatura se incremente demasiado a la salida. Es como si el inerte fuese una especie de refrigerante que le agrega junto con el reactante. Ingresa al reactor, reacciona, libera energía y el inerte absorbe esa energía y evita que todo el sistema incremente su temperatura demasiado. ¿Se va a incrementar algo? Por supuesto que sí, pero no tanto como si no estuviese el inerte. Eso parece genial, es como un sistema de regulación de temperatura, pero tiene un problema. Es que la presencia de inerte lo que hace es reduce la conversión, porque es como si el inerte ocupase espacio en el reactor, espacio que lo necesita el reactante. Es como si achicase al reactor. El reactor puede tener 1 metro cúbico, pero cuando le agregas inerte, el desempeño del reactor es como si fuera de medio metro cúbico, es como si fuera más pequeño. Y con eso que traes, menor conversión. Si bien es cierto, los inertes puede ayudar en la regulación de la temperatura, pero hay que tener cuidado porque también reduce la conversión. Un efecto similar, pero en sentido contrario, ocurre si la reacción fuese endotérmica. Para un proceso endotérmico, la temperatura que se obtiene a la salida va a ser menor que en la entrada. Estamos hablando de un proceso adiabático, ¿no? Y mientras más grande sea el reactor, o sea, mayor es la conversión, más va a descender la temperatura a la salida. Pero si usted le agrega inerte, va a ocurrir esto, que la presencia de los inertes, o sea, de un flujo de inertes, lo que va a hacer es que este perfil poco a poco se vaya aproximando al perfil de un proceso isotérmico. Es decir, el inerte lo que va a hacer es, en cierta forma, evitar que la temperatura descienda mucho. Porque en un proceso endotérmico que absorbe energía, siendo el reactor adiabático, ¿de dónde va a absorber esa energía? Porque no lo puede hacer de fuera, porque es adiabático. Entonces lo va a absorber de los mismos reactantes y productos, y eso va a hacer que la salida salga a menor temperatura. Pero si hay un inerte, es como si usted tuviese material que no está reaccionando, pero que está ahí con energía. Entonces él se va a sacrificar dando su energía y de esa manera se evita un poco el descenso de la temperatura. Pero eso trae consigo una consecuencia, la reducción de la conversión. Entonces, mientras mayor es el flujo de inerte en la entrada, sea endotérmico o sea exotérmico el proceso, estos perfiles se van a ir acercando poco a poco y se van haciendo similares al perfil de un proceso isotérmico. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un reactor que no es adiabático, pero que tampoco es isotérmico?
o sea, un reactor en donde hay transferencia de calor con el exterior, ya sea entrada o salida, no interesa cuál, hay transferencia de calor. Y la temperatura a la salida no es igual que la temperatura a la entrada. Entonces estaría en un caso intermedio, entre comillas intermedio, es decir, no es isotérmico porque la temperatura de salida no es igual que la entrada, pero tampoco es adiabático porque sí hay transferencia de calor. En ese caso, si estamos frente a una reacción exotérmica, es decir, que libera energía, si esa energía liberada usted no la quita, entonces lo que va a obtener es esta curva roja, este perfil que está aquí. Pero si usted la remueve, es decir, empieza a extraer la energía del reactor con un intercambiador de calor, lo remueve, pero no lo remueve tanto que no lo llega a volver isotérmico, sino lo remueve, pero la temperatura sigue saliendo alta, pero no tan alta como un proceso adiabático. Entonces usted va a tener un comportamiento de este tipo. Aquí, la cantidad de calor removido, aquí es cero, proceso adiabático. Pero a medida que usted va removiendo energía, estos perfiles se van volviendo o se van aproximando al proceso isotérmico. Algo similar como la presencia de los inertes. Si usted remueve la cantidad de energía suficiente, puede hacer que el proceso se vuelva isotérmico, por supuesto. La temperatura a la salida va a ser igual que la temperatura de la entrada. Si usted no remueve la cantidad de energía suficiente, la temperatura de salida va a ser un poco mayor que la temperatura de entrada. Ahora, podría darse el caso que usted remueva no solamente esta cantidad, sino remueva más. Si usted remueve demasiada energía, pues la temperatura de salida va a ser menor que la temperatura de entrada. Pero no porque la temperatura de salida sea menor que la temperatura de entrada, significa que el proceso es endotérmico. Estoy hablando de un proceso exotérmico. La reacción está liberando energía. Vamos a suponer que libera 10 joules de energía. Si usted no remueve esos 10 joules de energía, Q vale 0, esos 10 joules van a ser absorbidos por el fluido y va a originar que el fluido se caliente. Vamos a suponer de 20 grados se calienta hasta 40. Pero si usted logra remover, pero no los 10 joules, sino solamente remueve 5 joules, entonces usted, si bien es cierto, ha logrado remover algo de energía, pero no toda, lo que falta en remover va a ser absorbido por el fluido y la temperatura del fluido va a aumentar. Tal vez no hasta los 40, aumentará hasta 30 nada más. Si usted remueve los 10 joules, entonces la temperatura de la salida va a ser igual que la temperatura de la entrada, porque está removiendo toda la energía liberada en la reacción exotérmica. Pero ¿qué pasaría si usted remueve 15 joules de energía, pero la reacción solo ha liberado 10 y usted está removiendo 15? Entonces lo que usted va a hacer es que la temperatura de la salida salga por debajo de la temperatura de entrada. Pero eso no significa que la reacción ha sido endotérmica. La reacción fue exotérmica, solo que usted removió más energía de lo que debió haber hecho. Algo similar ocurre con un proceso endotérmico. En un proceso endotérmico más bien se necesita energía, ¿verdad? Si usted no agrega nada de energía, la temperatura va a ser esta. Pero si usted del exterior empieza a agregar energía al proceso endotérmico, entonces la temperatura ya no va a ser tan baja, sino ya va a ser esta, o esta, o esta. Si usted le agrega la cantidad de energía suficiente, pues la temperatura no va a descender, sino va a ser el proceso isotérmico. Ahora, si le agrega de más, pues la temperatura a la salida va a ser mayor. Y no porque sea mayor significa que la reacción fue exotérmica, no. Siempre fue endotérmica, pero usted le agregó más energía de lo que necesitaba. Aquí estamos viendo en este gráfico cómo varía la relación entre la conversión y la temperatura para un reactor CCTR en diferentes circunstancias. Recuerden que estas líneas que van hacia arriba dependen del volumen, ¿no? Mientras más grande sea el tamaño del reactor, usted se va a desplazar más hacia arriba. Y estas otras familias de líneas que ven aquí en colores representan el efecto de la presencia de inertes o el efecto del flujo de calor. Este comportamiento que vemos aquí también se encuentra en los reactores PFR. Para un PFR, las ecuaciones que se utilizan son estas. Esta para un proceso isotérmico y este de aquí para un proceso adiabático. El comportamiento es más o menos similar a este gráfico que ven aquí.